Bueno, buenas tardes. Yo soy Joana y os prometo brevedad, porque por las horas sé que ya va siendo, tengo que ajustar todo lo posible el tiempo. Y bueno, os vamos a contar un poco un proyecto que estamos llevando a cabo ahora mismo en materia de identidad digital. ¿De acuerdo? Eh, el proyecto lo llevamos otra persona que no ha podido estar presencialmente hoy, que se llama Claudia, que también es de tema legal, yo, que soy abogada y me dedico también a temas legales, y Andrés, que no necesita presentación, ya le conocéis todos. Bueno, My Identity Labs, ¿a qué nos dedicamos en concreto? Pues bueno, nacemos con el ambicioso objetivo de liderar y crear el futuro de la identidad digital. Suena muy ambicioso, pero bueno, en ello estamos, hay que construir el camino y alguien lo tiene que hacer, nosotros en eso estamos. Somos un equipo multidisciplinar, como os decía, tenemos formaciones y experiencias muy distintas, pero tenemos algo muy importante en común y es la curiosidad y las ganas de abordar los retos que toda esta evolución nos plantea. Estamos actualmente en el área de la innovación y esto supone nuevas posibilidades para facilitar la vida de las personas y nosotros nos vemos obligados a poner nuestro conocimiento, capacidad y recursos a disposición de este fin. En concreto, lo que hacemos es facilitar a terceros la implantación de tecnologías de la identidad, de identidad digital, y en el ámbito europeo, desde una perspectiva 360, que combina la parte tecnológica y la parte legal. Esto lo tuvimos claro desde el principio del proyecto, que era imprescindible aunar estas dos ramas, la parte técnica y la parte jurídica, ya que si no van de la mano, al final siempre tenemos carencias. Así, la parte tecnológica desde el punto de vista de ofrecer soluciones avanzadas en materia de identidad digital y la parte jurídica para garantizar el escrupuloso cumplimiento de la normativa, que en estos campos también es aplicable y se tiene muy en consideración, y que todo encaje en el sistema regulatorio actual. Bueno, pues ahora que ya sabéis quiénes somos, probablemente os interese saber más en concreto qué es lo que hacemos. Pues bueno, como os venía diciendo, proponemos soluciones y servicios prácticos combinados en el ámbito tecnológico y legal en materia de identidad, y tenemos tres principales líneas de trabajo. La primera es la tecnológica. Estamos investigando y estudiando la tecnología del ET-Radix y el lenguaje de programación orientado a activos digitales, Scripto. Por otra parte, la regulación, que en estos ámbitos suele estar un poco más de lado normalmente, y Andrés lo ha tenido muy en consideración y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo, al analizar el marco legal actual y los nuevos desarrollos, en concreto la regulación europea, es lo que tenemos más en consideración, para brindar un apoyo legal, efectivo y actualizado a todos estos proyectos. Por otra parte, los prototipos fundamentales, la parte práctica, la aplicación de todo esto. Es el producto combinado de la tecnología y la parte jurídica aplicada a la realidad y a las soluciones de identidad digital, que vienen a verificar que cumplimos con los parámetros de legalidad y además demuestran la viabilidad de la tecnología que hemos escogido, en este caso Radix. Bien, ¿dónde estamos? El panorama actual. La realidad es que la identidad digital ya está aquí, pero ¿estamos preparados para esta nueva era? Pues buena pregunta, en ello estamos. A ver, en este sentido, actualmente a nivel europeo la regulación básica es el reglamento eIDAS. No obstante, la Comisión Europea consideró que adolecía algunas deficiencias y limitaciones y por ello propuso una modificación de este reglamento que se publicó el 3 de junio del presente año y que se conoce como reglamento eIDAS 2. Previsiblemente, este reglamento entrará en vigor en los próximos meses y supone un salto cualitativo fundamental porque supone la creación de un marco europeo de identidad digital a través del monedero digital europeo, y es fundamental porque exige que todos los Estados miembros notifiquen el uso de al menos un sistema de identificación electrónica, con lo cual les obliga a la adopción de estos sistemas. Por otra parte, uno de los casos de uso más relevantes de la conocida como EBSI, European Blockchain Service Infrastructure, es la creación de un marco genérico e interoperable de identidad soberana. Y en este sentido también es fundamental porque lo que va a permitir es que los usuarios puedan crear y controlar su identidad digital a través de las fronteras. Así pues, en este sentido, destacar también que muchos países fuera de la Unión Europea también están siguiendo estos esquemas de desarrollo, y vamos a poner algunos ejemplos concretos para ver un poco por dónde van el resto de países.
En el Reino Unido se emitió por el gobierno, además todo esto es institucional y se dicta directamente por los gobiernos. En Reino Unido se dictó ya el marco de confianza de la identidad y atributos del Reino Unido y en este sentido ha tenido también mucha relevancia. Fue la versión alfa el 14 de junio del 2022. En India tenemos el sistema de identidad digital más potente del mundo, el Aadhaar, que también fue emitido por el gobierno, pero ha tenido una gran adopción en el ámbito de los servicios privados en muchos aspectos, pero fundamentalmente en relación con los pagos. También en Japón tenemos un ejemplo con la emisión de la tarjeta por parte del gobierno. Destacar que en relación con India la tasa de adopción es del 38%, del 91%, perdón, el 38% en el caso de Japón. En este caso se emitió una tarjeta de identificación de los individuos y previsiblemente saldrá una versión también para teléfonos inteligentes. En este sentido, también esta tarjeta tiene, como os he comentado, una tasa de adopción del 38% y va cada vez calando más en los usuarios. En Estonia también se dictó por parte del gobierno la tarjeta e-Estonia para los usuarios y les permite acceder directamente a servicios públicos, financieros, educativos, sanitarios, etcétera. Es lógico, por tanto, que aquí la adopción sea mucho más elevada y la tiene el 99% de los usuarios. La cota de adopción en este caso es altísima. En resumen, está claro que el futuro pasa por construir una identidad digital a nivel global. Todavía no estamos en ese punto, pero bueno, es cierto que estamos en vías de desarrollo y los estados están invirtiendo cada vez más recursos para lograr construir esta identidad digital que va a ser clave en todo el proceso de innovación y de evolución. Así, en este sentido, destacar que es muy relevante la construcción de esta identidad en muchísimos aspectos y que nos va a facilitar muchísimo a nivel práctico la vida de los ciudadanos cuando consigamos establecerla. Va a explicaros ahora Andrés un poco más en concreto la parte más técnica y luego sigo con los prototipos. ¿Por qué Radix? Hemos escogido eso. No solo Radix, ¿vale? En Entity Lab estamos estudiando Ethereum, Cardano y últimamente NEAR también como sistemas para creación de sistemas de identidad digital. Pero ¿por qué hoy os presentamos aquí Radix? Porque, bueno, ya hemos hablado antes de las bondades de Radix, pero encaja muy bien con lo que necesitan los gobiernos a la hora de crear identidades digitales para las personas de sus lugares, ¿no? En este caso, muy concretamente para la Unión Europea. Una de las que hemos analizado las problemáticas que se están enfrentando, ¿vale? La principal problemática a la que se enfrentan ellos ahora mismo, la primera de todas, es que no saben muy bien, y es lo que están haciendo ahora, el modelo de transacción de la información entre personas. Es decir, si yo tengo que identificarme delante de Nacho, ¿cómo sabe Nacho? ¿Cómo hago que yo vaya desde mi móvil? Porque al final esas billeteras de identidad estarán en estos teléfonos móviles. ¿Cómo hago yo desde mi móvil? Vaya la información hasta de Nacho de forma segura, ¿vale? Y que garantiza de alguna forma la privacidad de la información, ¿vale? Ese es el principal. ¿Qué pasa? Que Radix nos está permitiendo los manifiestos que hemos visto antes. En los manifiestos, una cosa que no mencionamos antes, es que puedes presentar pruebas de que tienes algo. Proof. Yo lo llamo así, no sé si yo pongo el ejemplo de proof, ¿vale? Pero una prueba. Lo que hablábamos antes de que los sistemas de seguridad, ¿vale? Que tienes que tener un budget, una acreditación, ¿vale? No es un NFT, un token, cualquier tipo de activo que declaremos para ese tipo de fin, ¿vale? Que tú lo tienes. Hasta ahora, en la mayoría de las redes, tú para poder, digamos, demostrar que tenías algo, se lo pasabas a la persona. Le dices, yo tengo esto. Ahora no, te lo hacías al sistema de los manifiestos de la composibilidad atómica. Una de las características que han incorporado es que yo solamente le tengo que pasar la prueba de que tengo esto. Esto está, volvemos a lo físico. Es decir, yo no te doy mi DNI, yo te lo enseño simplemente para que tú lo veas. Y, sí, es verdad, eres tú. Ya está, suficiente. La persona no tiene por qué quedárselo. Entonces, ese problema que se están enfrentando, el problema de cómo funciona la tecnología para poder, digamos, de alguna forma funcionar y ser evidente, pues Radix lo presenta de una forma muy sencilla. Actualmente, los casos de uso que la Unión Europea está fomentando es el tema entre universidades y todo el tema de la documentación de los cursos organizados, de tus diplomas y tal. Pues lo que están haciendo es que, de alguna forma, utilizan una tercera parte que es la que corrobora que sí, que
te lo mandé, etcétera. De esta forma sería mucho más sencillo. Tú tendrías un NFT con tu titulación, tú le pasarías la prueba de la misma a la empresa contratante o a otra universidad porque te trasladas o por lo que sea, ¿vale? Y entonces esta sabría, no tienes que dárselo, sino simplemente presentar la prueba de que lo tienes. Y eso ya Radix lo está haciendo y lo permite hacer. Cuando yo le he presentado este modelo a gente que en España está trabajando en temas de identidad digital, ¡bum!, les vuelve. Porque ahora mismo no podían hacer nada. Querían hacer esto y no podían hacerlo. Otra cosa que les interesa muchísimo es el tema de las máquinas de estados finitos. ¿Por qué? Porque la identidad digital, sobre todo la que es autosoberana, que es la que quiere implementar la Unión Europea, dice o reza en el eIDAS 2, en el apartado técnico, de que debe permanecer en custodio de la persona. Si la tengo en un contrato inteligente, no está en mi custodio. ¿Dónde está ese contrato inteligente? ¿Repartido en millones de ordenadores en el mundo que tienen una copia exacta de la base de datos? No, la Unión Europea quiere saber dónde está esa información. No, ¿quién va a ser el poseedor? El poseedor eres tú, normalmente de identidad, tú eres el poseedor de tu propia identidad. Radix te permite que esa identidad esté directamente en tu dispositivo, porque yo voy a saber, porque la identidad está en tu billetera. Y tú se lo puedes demostrar técnicamente a la Unión Europea de que eso es así, ¿vale? Y finalmente, lo de, podemos, ¿vale? Con Scripto, y un aspecto que no mencioné antes, pero guardado para ahora, podemos desarrollar súper rápido, ¿vale? O sea, el proceso de desarrollo, la experiencia de desarrollo para los desarrolladores es muy bonita, muy chula, muy rápido, muy sencillo, ¿vale? Y eso nos permite que podamos innovar, nos permite atraer talento y poder innovar, crear cosas diferentes y nuevas. Son solo 3 características, podríamos hablar de muchas más, que hacen de Radix una herramienta fantástica para crear sistemas de identidad digital. Ay, perdón, que voy al revés. Bueno, pues ahora os vamos a comentar muy brevemente algunos casos de uso que tenemos en estudio, que son los más relevantes, consideramos a nivel de aplicación práctica de identidad digital y permiten verificar las virtudes de la tecnología escogida. La identidad digital, tal y como nosotros la conocemos, la gran virtualidad que tiene es permitir aislar un dato concreto respecto de otros datos que no son necesarios para verificar algo en concreto. Es decir, el caso paradigmático es la mayoría de edad. Cuando una persona tiene que acreditar para acceder a determinados servicios, compra de bebidas alcohólicas, etcétera, servicios destinados a adultos, que es mayor de edad, tiene que presentar, por ejemplo, su DNI mostrando muchos datos, además del dato referente a su edad. De esta manera permitimos aislar un dato concreto de otros que quedan amparados por la privacidad del usuario. Así, en este sentido, la identidad digital, como digo, permite singularizar el dato concreto y que el usuario pueda tener un control directo muchísimo mayor sobre su privacidad, ya que no tenemos ni idea de cómo se tratan la cantidad ingente de datos que damos para acceder a cualquier servicio cuando se nos requieren datos a nivel privacidad, aunque es cierto que está muy regulado a nivel europeo, los parámetros y estándares de privacidad, pero no tenemos ni idea, no podemos alcanzar a conocer la manera en la que se lleva a cabo el trato de estos datos. Resulta muy interesante en este sentido también, y nos vais a permitir que os contemos un poco esta idea, la identidad animal. No solo las personas son sujetos de identidad digital, también los animales. Esto es así porque recientemente se ha producido una reforma en el Código Civil Español por la Ley 17/2021 de 15 de diciembre que reconoce a los animales como seres dotados de sensibilidad, seres vivos dotados de sensibilidad. En este sentido, el artículo 333 bis así lo refleja y esto supone un cambio radical, ya que anteriormente, a nivel de regulación, se les equiparaba a las cosas y, por tanto, se consideraba que eran sustituibles entre sí, no tenían una identidad singularizada. Ahora sí, ahora un animal es un sujeto de derechos y un ser individualizado. Por tanto, ¿esto qué implica? Pues nos obliga a determinar su identidad. A nivel europeo se sigue la misma tendencia, en este sentido, Alemania, Austria y Suiza, con anterioridad a nosotros, ya lo habían considerado así y más recientemente Francia y Portugal también lo han hecho. Además, el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige que los Estados miembros adopten medidas que respeten el bienestar
de los seres dotados de sensibilidad. Por tanto, el artículo 333 bis, que no me voy a resistir a leerlo muy brevemente en una reunión de desarrolladores y gente tan técnica, dice literalmente que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección. Y en lo que más nos interesa, indica, el propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal debe ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado, respetando su cualidad de ser sintiente. Por tanto, en este sentido, destacamos que cualquier persona que tenga un animal, una mascota, tiene derechos sobre ella, pero también tiene deberes. Entonces, ¿cómo podemos verificar que cumple estos deberes que por ley se le estipulan? Pues evidentemente individualizando a este animal. Entonces, van a ser necesarias las soluciones de identidad digital animal también, donde se incorporen los datos del animal individualizado y toda su documentación para poder verificar que el propietario o persona que tenga derechos sobre los mismos está cumpliendo con las obligaciones que la normativa expresamente le impone. Por tema de tiempo no nos vamos a extender en esta parte, aunque también da para bastante tema, pero bueno, va a ser muy somera la de identidad animal y esto de trazabilidad. La de trazabilidad animal, Súper. Lo considero mucho más interesante. Sí. Sobre todo porque lo que comemos es lo que comemos. Claro, exactamente. Sí, no. Sí. A ver, en este sentido, voy a dar un traguito de agua, si me permitís. En este sentido, el tema es fundamental. La trazabilidad animal, al final, el tener un animal identificado nos permite determinar en concreto en qué punto del proceso se ha podido producir un hecho que sea, por ejemplo, de riesgo para el consumo humano. Y entonces esto lo que nos permite es determinar en qué momento concreto y qué animales, al tenerlos identificados, son los que han sido el origen de ese riesgo para el consumo. Esto tiene una virtualidad enorme porque nos permite no tener que paralizar todos los procesos, como sucede ahora, que cuando hay un brote de cualquier cosa obliga a parar la producción con todo el perjuicio que ello implica. De esta manera va a estar determinado qué animal es el que estaba en ese lote y cuál ha sido el origen. Entonces, te permite determinarlo y que en concreto se resuelva el origen de ese riesgo y evita perjuicios para los proveedores, que la verdad es que en los tiempos que corren bastante tienen. Entonces, creo que en este sentido tiene un potencial increíble y tanto por la parte un poco más sensible, ¿no? de la parte de la identidad animal que comentábamos anteriormente, como a nivel de trazabilidad y procesos, esto en el futuro va a tener una relevancia increíble. Nos ha interesado comentaros esta parte porque el tema de la identidad digital de la persona está un poco más ya, ¿no? Un poco más desarrollada dentro de todo, pero esta parte es algo que estamos estudiando también con mucho detalle y presenta pues esta peculiaridad. Dime. Como dato que conozco, sé que hay un proyecto en España que creo que es Mercadona, el dueño de Mercadona creo que lo tiene ahí. Creo que hay Nada, dime. No, digo que había un proyecto que se especificaba en trazabilidad de animal segurísimo. Lo que no sé en qué proceso, o sea, no sé cómo está actualmente, pero sí que lo tenía. Claro. Que tenía en mente. Pero normalmente cuando hacen este tipo de proyectos a nivel macroempresas multinacionales, se los aplican a nivel interno para su propio beneficio. Mientras que con un estudio de esta naturaleza, el interés es que pueda beneficiarse cualquier proveedor, las pymes, que en España todo el tejido prácticamente está formado por pymes, pues que se puedan beneficiar todos los proveedores de esto, porque la normativa europea en tema de protección del consumidor es súper estricta, entonces a la mínima que tienes cualquier susto de este tipo, las pérdidas que te pueden ocasionar son irreparables. Entonces, con esto, pues pretendemos ayudar a todos los proveedores, no solo a los grandes. Y bueno, por mi parte es todo, no os quiero cansar más, que ya es muy tarde. Gracias.